Hola amigos, ¿cómo están? Hemos llegado ya a la lección número 6 de la escuela sabática. El título es La lectura de la palabra y hoy vamos a compartir juntos el comentario de esta lección tan linda que hemos estudiado. Quiero recordarte que también puedes suscribirte a este canal. No te olvides, suscríbete al canal. Síguenos también a través de las redes sociales donde podemos estar en contacto gustosamente. Así que, sin más, vamos al comentario de la lección. Aquí vamos. El propósito principal de la lección de esta semana es que el estudio correcto de las Escrituras trae gozo en el Señor. Así que recordemos que los acontecimientos que la lección narra durante esta semana se dan en el 7º mes, que es más conocido como el mes de Tishri. En el mes de Tishri, en el 7º mes, habían 3 fiestas importantes. Número 1, la fiesta de las trompetas. Número 2, el día de la expiación, o más conocido como Yom Kippur. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Cada fiesta tenía un concepto especial. Cada fiesta que se realizaba tenía un mandato bíblico dado, ya sea en Éxodo o Levítico o incluso Deuteronomio. Cada fiesta que se realizaba tenía un propósito especial del pueblo para con Dios. ¿Está bien? Entonces, la lectura de la palabra que hemos estudiado durante esta semana se da en el contexto de las fiestas. Así que vamos a entender juntos qué fue lo que aconteció en cada una de las fiestas. Antes de ir al comentario ya de la lección, me gustaría compartir contigo esta cita. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: las últimas de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Tú tomas la decisión de colocar tu actitud correcta o una actitud incorrecta frente a las cosas que tú puedas vivir. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque la lección nos habla de una actitud que tenía el pueblo o que tuvo el pueblo. ¿Cuál fue esa actitud? Una actitud de entender, de querer aprender de la Biblia, de querer aprender de lo que Dios le había dado a Moisés. ¿Me dejo entender? Entonces, tu actitud va a depender, o como sea tu actitud, mejor dicho, va a depender mucho cómo es tu vida. Y también hablando en la vida espiritual. Así que, sin más, quiero darles a ustedes las 3 enseñanzas de la lección de esta semana. Número 1, la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Número 2, el papel de los líderes en el reavivamiento de la iglesia. Y número 3, el significado del gozo de Jehová. Dice la Biblia que el pueblo se juntó. Y se juntó como un solo hombre, es decir, había unidad en el pueblo, o sea, había el deseo de aprender de la palabra de Dios en ese día. Pero algo que llama bastante la atención es que el pueblo pide que Esdras traiga la ley. ¿Cuál era la ley? Cuando la Biblia habla de la ley, está hablando de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco. Por eso se habla de la ley de Moisés, la Torá, los libros que Moisés escribió. Entonces, la Biblia dice que se leyeron los libros. ¿Tú te imaginas ese día la lectura que se hizo de la palabra de Dios? Y es que aproximadamente estuvieron escuchando de la palabra de Dios entre 5 a 7 horas. ¿Por qué trajeron o por qué pidieron la Torá? ¿Sabes por qué? Porque la ley o la palabra de Dios, ¿qué hace, queridos amigos? La palabra de Dios nos muestra el camino por donde nosotros tenemos que aprender a caminar. Cuando uno ve la Biblia y lo que dijo David en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz, ¿en dónde? En mi camino. Pero muchas veces estamos intentando caminar sin esa luz. Y es por eso que quizá en nuestra vida caminar sin esa luz nos va mal. Esto es lo que el pueblo de Israel entendió.
porque Israel se juntó con el deseo de aprender de la palabra de Dios. Y yo quiero mencionar algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque cuando se habla de estudiar la Biblia, no se habla solo de leer la Biblia, queridos hermanos. Tenemos que comprender lo que estamos leyendo. Porque si solamente leemos sin una comprensión correcta, voy a decir eso, porque tú puedes leer y tener una comprensión totalmente lejana a lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando tú tienes una lectura de la Biblia con una comprensión clara y correcta de la palabra de Dios, mira qué es lo que sucede. Vamos a ir a la Biblia y buscamos juntos Deuteronomio capítulo 31 versículo 13. Harás congregación al pueblo, hombres, mujeres y niños y los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Acá hay un patrón interesante que lo vas a encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Oír, temer a Dios y cumplir. Mira, oír, temer a Dios y cumplir. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes la palabra de Dios y cuando tú entiendes lo que la Biblia dice acerca de Dios, tú vas a temer a Dios. Y cuando digo temer a Dios, no estoy hablando de miedo a Dios, sino que vas a aprender a obedecerle, vas a aprender a amar a Dios. Ese amor a Dios te va a llevar, ¿sabes a qué? A cumplir la ley de Dios. Por eso Jesús mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, primero es el amor a Dios para poder cumplir su ley. Pero ese amor a Dios se va a dar siempre y cuando tú conozcas a Dios. Por eso Juan dijo, el que no ama es ¿por qué? Porque no conoció a Dios. Porque si una persona dice que conoce a Dios, ese amor que tiene Dios y que es Dios también está en el ser humano. Y por tanto, guardar la ley sería algo natural. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Lo que está pasando con nosotros es que sí, estamos escuchando, pero no estamos aprendiendo a temer a Dios. No estamos aprendiendo a amar a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando su palabra. Entonces, como yo no estoy estudiando su palabra, no estoy aprendiendo a temer a Dios, yo me quiero saltar de oír a cumplir. Entonces, cuando yo me salto de oír la palabra a querer cumplirla sin entender el motivo que es el amor a Dios, hermanos queridos, todo lo que hacemos se ve como una carga. Por eso es que muchas veces tú vas a la iglesia y te sientes cansado, desanimado, no sabes ni por qué estás allí. Tú sabes que tienes que guardar los mandamientos, pero no sabes ni por qué los guardas. Dices, no, es que mi iglesia enseña eso. No, es que la Biblia dice así. Cuando en realidad nos estamos saltando el paso importante que es aprender a amar a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podríamos hablar mucho sobre este pasaje, pero yo quiero centrarme solamente en la primera parte, donde dice que la palabra de Dios es viva. Mira, la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia imparte vida. Es más, la palabra de Dios estuvo desde la creación. Cuando uno mira Salmos, capítulo 33, versículo 6, dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es que la palabra de Dios es viva. Y como la palabra de Dios es viva, por la palabra de Dios fue creado este universo. Pero así como por la palabra de Dios fue creado este universo, por la palabra de Dios también podemos ser creados o recreados o transformados a la imagen de Dios. No es posible querer vivir un cristianismo leyendo la Biblia sin que su impacto esté en todo nuestro ser. Porque la palabra de Dios no es solo para informar. Ojo con lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es para transformarte,
¿Me dejo entender? Por eso es que uno ve, por ejemplo, el caso del etíope que vamos a ver más adelante, el deseo de aprender de la palabra de Dios. Entonces, amigos queridos, en esta primera parte, la conclusión o cerrar la idea, es importante leer, comprender, para aprender a temer a Jehová Dios y obedecerle por amor. ¿Está bien? Vamos a la segunda parte de la lección. ¿Cuán importante fue el papel de los líderes que había en el tiempo de Israel para el reavivamiento del pueblo? ¿Por qué? Porque ellos estaban con Esdras, quizá ya estudiando de la ley antes incluso de que la presentaran al pueblo. Cuando Esdras presenta la ley al pueblo, la Biblia nos dice en el versículo 4 y en el versículo 7 que habían 13 hombres, o mejor dicho, habían dos grupos de 13 hombres. El primer grupo se encargaba de ayudar a leer la palabra. Es que claro, no es como en este tiempo que tenemos una Biblia y yo puedo tomar la Biblia y leerla. No había eso. Recuerda que en ese tiempo los escritos se hacían en papiros, en códices, en pergaminos. Eran rollos completamente grandes donde, claro, Esdras no podía tomarlo solo. Estaban allí los hombres que le ayudaban a Esdras a leer la palabra de Dios, pero había un grupo especial y yo quiero centrarme en este grupo. Mira lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 7. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. ¿Cuál es el trabajo de los líderes de la iglesia? Aparte del trabajo de guiar al pueblo, de liderar administrativamente, etc. Hermanos, el trabajo de los líderes de nuestra iglesia, y cuando hablo de líderes no estoy hablando solo de los pastores. Cuando hablo de líderes hablo de los ancianos de iglesia. Hablo de los directores de departamentos, hablo de las maestras de niños, hablo de los líderes de grupos pequeños, hablo de los padres de familia. ¿Cuál es el trabajo de un líder de la iglesia? Un líder de iglesia no solo tiene que comprender la palabra de Dios, sino que tiene que ayudar a que su iglesia, a que su familia, a que su grupo pequeño también comprenda con claridad la palabra de Dios. Esto fue lo que pasó con Esdras y aquellas personas que lo acompañaban. Es importante, queridos amigos, que los líderes se llenen del Espíritu Santo para poder dar a conocer a su feligresía, a su pueblo, del Dios que todos tenemos en nuestra vida. Mira, acá hay una actitud, y esto es lo que yo mencionaba un inicio, la frase que compartí a un inicio, y es que los líderes, a pesar de que eran líderes y eran sacerdotes o era gente que conocía de la palabra de Dios, tuvo una actitud humilde de aprender, tuvo una actitud humilde de entender, porque mira, cuando terminan de hablar, y vamos a hablar más adelante del gozo, dice que al día siguiente los jefes de las familias volvieron a buscar a Esdras. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Acá vemos una actitud humilde. Hermanos, la iglesia, nuestros líderes, si tú eres un líder de la iglesia, tú tienes que tener una actitud humilde. Mira, en la historia de Filipe y el etíope, yo quiero que veamos esto. La historia bíblica nos dice que el etíope venía leyendo Isaías. ¿Entendía o no entendía lo que leía? No entendía. Y claro, él como una persona rica, porque no era cualquier persona, él pudo haber dicho, bueno, no entiendo, no necesito que nadie me explique, quizá Dios me explicará. Pero Dios manda a Felipe. Y yo quiero que nos centremos en el versículo 30 y 31 de Hechos capítulo 8. Vamos a leerlo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Qué linda actitud, hermanos. Qué linda actitud. A pesar de que una persona importante, él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y esta palabra enseñar se puede traducir de diferentes formas, como por ejemplo, si nadie me guía, si nadie me instruye. Es que tenemos que aprender, hermanos queridos, a tener una actitud humilde para entender la palabra de Dios. No creas que lo sabes todo. No creas que tu conocimiento es mejor que todos. Quizá teóricamente puede ser, querido hermano, querida hermana,
Pero si ese conocimiento, vuelvo a repetir, no ha transformado tu vida, no tiene sentido todo lo que tú sabes. Mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39. En esta ocasión Jesús estaba hablando a los judíos, a los fariseos que también estaban allí. Y Jesús dijo así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, es ilógico. El problema de los judíos es que sabían que las escrituras hablaban de la vida eterna, pero esa vida eterna sabían que se direccionaba al Mesías, que era Jesús, pero no querían venir a Jesús. ¿Cómo entonces podían entender el amor de Jesús para ellos? No podían. Entonces, quizá pueda ser ese tu problema, o el problema de tu iglesia, que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no están yendo a Jesús para ser transformados. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, porque el orgullo y la autosuficiencia es sinónimo de creer saberlo todo y de no buscar ni siquiera la ayuda del Espíritu Santo. Elena de White dice que el pecado de la iglesia de la Odisea es el orgullo y la autosuficiencia. Por eso, ¿qué decía el odicense? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Orgullo, autosuficiencia, no. Necesitamos de Dios. Y como líderes, aún más, somos los primeros en tener que ser reavivados por la palabra de Dios. Estamos llegando ya a la última parte de la lección. Y quiero que hablemos un poco acerca del gozo de Jehová. A mí me llamó mucho la atención esta parte. Vamos a ir a la Biblia, a Nehemías capítulo 8, versículo 9. Entonces el gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Interesante, el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es que esto es lo que yo mencioné a un inicio: oír, temer a Dios. Está, hermanos. ¿Por qué lloraban? No lloraban por miedo, ellos lloraban porque la palabra de Dios los había conmovido. O sea, no es posible estudiar la Biblia y comprenderla y no conmovernos. Eso es lo que pasó. Hermanos, las lecturas superficiales de la palabra de Dios no ayudan a nuestra vida. Tenemos que tener una lectura profunda de la palabra de Dios. Acá dice que el pueblo lloró, y esta palabra llorar o entristecerse en realidad aparecen en los tres siguientes versículos: versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Ellos lloraban, estaban tristes, a pesar de que Esdras, de que Nehemías y que los levitas le decían: oye, no lloren, es un día para estar contentos. Estaban realmente tocados por lo que la Biblia les decía. Pero vamos juntos al versículo número 10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Qué interesante y qué lindo tener, hermanos queridos, que aprender a gozarnos en Dios. Aprender a gozarnos siempre en el Señor. A mí me gusta mucho este versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, quien dice estas palabras, queridos hermanos, es Pablo. Y mira, Pablo dice: oye, hermano, regocíjate. Regocíjate siempre. ¿Y qué siempre? Siempre es en todo momento. Y todo momento involucra esos momentos buenos, pero también esos momentos malos. Dijera Salomón: todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Hay tiempo para nacer y también hay tiempo para morir. Eso, aquí Pablo lo dice de otra forma. Dice: aprende a regocijarte siempre, en todo momento. Ahora, para que Pablo lo diga, yo veo a Pablo, una persona, un cristiano fiel a Dios. Yo te pregunto, ¿Pablo sufrió? Sí, sufrió. Y sufrió mucho, y quizá mucho más de lo que nosotros podemos sufrir. Pero cuando Pablo estaba con Silas, a medianoche, en una cárcel, encarcelados injustamente, ¿qué hacían ellos? Cantaban a Dios.
Porque habían aprendido que su gozo, que su fortaleza estaba en el Señor. Hermanos, nuestra fortaleza en la vida cristiana está en Cristo Jesús, en recordar lo que Él es en nuestra vida, en recordar lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él puede hacer más adelante. Por eso Nehemías le dice al pueblo: gócense en Jehová, porque Él es vuestra fortaleza. Porque conocer al Señor, vuelvo a repetir, conocer al Señor nos ayuda a entender y aceptar su voluntad y a ser perdonados. Por eso es que Israel lloró, porque habían comprendido el perdón de Dios. Ellos se estaban preparando, recuerda, para el día de la expiación. O sea, esos días para ellos eran muy significativos. Y sintieron que Dios los había perdonado, por eso lloraron. El gozo en el Señor nos recuerda lo que Dios hace por nosotros cada día. Gózate en el Señor. Cuando una persona aprende a gozarse en el Señor, aprende a encontrar fortaleza en el Señor, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay momentos largos de desánimo, no hay momentos donde no quiero trabajar más para Dios, donde yo no quiero ir más a la iglesia, no hay eso. Porque cuando veo a Cristo en mi vida y veo lo que Él ha hecho por mí y los milagros que he visto, entonces no me hace dudar más de Él. Porque yo sé que si un día Él actuó en el pasado en mi vida, yo con certeza sé que Él actuará otra vez más adelante. ¿Está bien? Mira, algo más que me gustaría mencionar, y es que Israel se preparaba también para la fiesta de las cabañas. Y yo quiero centrarme un poquito en el concepto de lo que significaba la fiesta de las cabañas para el pueblo. Vamos a ir juntos a Levítico capítulo 23, versículo 43. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de cómo Dios los había guiado en el pasado. ¿Cuál era el fin de esta fiesta, hermanos? El fin de esta fiesta es que Israel nunca se olvidara que Dios era su guía. Que nunca se olvidaran de que desde que Israel salió de Egipto, Dios los acompañó en todo momento. ¿Para qué? Para que sepan que más adelante, si es que después de este periodo Israel tendría que pasar momentos de oprobio, momentos de dificultad, sepan que el Señor seguiría con ellos, hermanos queridos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque, amigos, nosotros estamos en un caminar rumbo al Canaán celestial y no debes nunca olvidarte cómo Dios te ha conducido. La fiesta de los tabernáculos era esa fiesta especial, era una fiesta de regocijo para el pueblo, era una fiesta donde ellos tenían que dar gracias a Dios por lo que Él había hecho en la vida de cada uno de ellos. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por los milagros y por las bendiciones que Él ha derramado en tu vida? Mira esta cita del Espíritu de Profecía. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos del pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Hermano, si hay algo que Dios anhela, es abrazarte, es limpiarte del pecado, es perdonarte de tu pecado y darte una nueva oportunidad de vida. Hermanos queridos, ¿cuál es tu actitud frente a las dificultades de esta vida? ¿Con qué actitud tú estás afrontando la vida? Israel tomó la actitud de aprender, de ser humildes, de dejar su orgullo al lado, de dejar su resentimiento al lado, de dejar su odio a un costado y escuchar y leer y entender la palabra de Dios. Recuerda que una comprensión correcta de la palabra de Dios te va a llevar a tener una experiencia con tu Salvador, esa experiencia donde tú entenderás la voluntad que Él tiene para ti. Y si tú aceptas y caminas en la voluntad que el Señor tiene para ti, sin lugar a dudas, una corona para ti habrá en el cielo. Que Dios te bendiga.